Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana buscándote amor. Escucha por favor. ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tomando. Vete ya de aquí, déjame dormir. La Luna es el satélite natural de la Tierra. Gira sobre sí misma, pero también gira alrededor del planeta, lo que le toma un tiempo aproximado de 27.3 días. Desde la Tierra, las personas la miran como uno de los objetos más brillantes del cielo, a pesar de que este brillo es en realidad el reflejo de la luz del Sol. A medida que la Luna orbita alrededor de la Tierra, parece que continuamente cambia de forma. A veces se observa una pequeña sección de ella, pero otra se mira completa en todo su esplendor. Se dice entonces que la Luna tiene fases, estados transitorios que son resultados de su movimiento y de la luz solar que refleja su superficie. Así pues, las fases de la Luna no son más que los ángulos desde los que las personas en la Tierra ven la parte iluminada de su área. Un ciclo lunar es el lapso de 29.5 días durante los cuales se observa toda la fase. Al término de la última fase, el ciclo se repite y así sucesivamente, siempre en el mismo orden. Las cuatro formas más conocidas son la luna nueva, la luna llena, el cuarto menguante y el cuarto creciente, pero existen otras intermedias. La luna nueva, en esta etapa el satélite natural de la Tierra está muy oscuro y es difícil vislumbrarlo, porque prácticamente toda la superficie que se ve desde el planeta está en las sombras, iluminada del otro lado que no es visible para los humanos. La luna cuarto creciente está iluminada a la mitad del disco lunar, el lado derecho en el hemisferio norte y el lado izquierdo en el hemisferio sur. Es observable desde el mediodía hasta la medianoche y ya durante la puesta del sol se ve alta en el cielo. La luna llena, el disco lunar está completamente iluminado en la cara que muestra a la Tierra puesta esta. El sol y la luna están alineados de forma casi recta con la Tierra en el centro. Puede verse desde la puesta del sol hasta el amanecer y a la medianoche alcanza su máxima altura en el cielo. La luna menguante, fase también conocida como creciente menguante y luna vieja, a estas alturas solo un delgado segmento de la superficie es visible. En el hemisferio norte es el izquierdo y el derecho en el hemisferio contrario. Sale después de la medianoche, por lo que es más notorio al final de la madrugada y durante la mañana. Después de la luna menguante, un ciclo lunar de fases ha sido completado y comienza la luna nueva. Al intervalo de 29.5 días que transcurre entre dos eventos de una fase, por ejemplo, entre una luna nueva y otra, se llama mes sinódico. El ciclo solar es un lapso en el cual varían las manchas que tiene el Sol. Cada 11 años se reinicia el ciclo, cuando se retuercen las corrientes magnéticas y se vuelven a alinear. La fotosfera es la superficie luminosa que delimita y la convectiva el rango de radios en los que la energía es transportada. Los polos duran 36 días en dar la rotación, el plasma dura 26 días y el núcleo 27 días. Cuando ya no aguantan más el retorcimiento se dan los bucles. Varios bucles se da una explosión que se llama fulguración. Al haber muchas fulguraciones se producen eyecciones de masa coronal y esas producen las manchas solares. El ciclo estacional, cada 3 meses cambia la estación del año. La primavera se podría decir que es la primera estación del año, empieza el 21 de marzo y termina el 20 de junio. Los días son iguales y las noches iguales. Después sigue el verano, empieza el 21 de junio y termina el 20 de septiembre, donde en el polo norte es más largo el día y más corta la noche, mientras tanto en el polo sur es más corto el día y más larga la noche. Después sigue el otoño, que empieza el 21 de septiembre y termina el 20 de diciembre, donde los días son iguales y las noches iguales. Después sigue el invierno, que comienza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. Ahí en el polo norte es más corto el día y más larga la noche, y en el polo sur es más largo el día y más corta la noche, y ya se reinicia el ciclo y así continuamente cada año. ¿Qué son los ciclos circadianos? Es el reloj biológico humano que regula tus funciones fisiológicas. Y esto es lo que sucede en tu cuerpo cada 24 horas.
A las 2 a.m. empieza la máxima relajación, sueño profundo. Después, a las 4:30 am es la mínima temperatura corporal. A las 6 a.m. es la parada de secreción de la melatonina. A las 7:30 am comienza a movilizarse tu intestino. A las 9 am, aumento de testosterona, buen momento para hacer deporte. A las 10 am es el estado máximo de alerta. 2:30 p.m, máxima coordinación. 3:30 p.m, menor tiempo de reacción. 5 p.m, mejor funcionamiento cardiovascular y elasticidad. 6:30 p.m, tensión arterial más alta. A las 7 p.m, la máxima temperatura corporal. Y a las 9 p.m, inicio de la secreción de melatonina. 10:30 p.m, detención de movimientos intestinales. Y así sucesivamente se repite el ciclo diariamente. Ciclo del carbono. El carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono es fijado por organismos fotosintéticos como bacterias, algas y plantas. El dióxido de carbono se transforma en glucosa. Esta glucosa puede convertirse en una molécula compleja o bien puede volver a la atmósfera mediante la respiración celular, transformando la glucosa de nuevo en dióxido de carbono. El organismo fotosintético puede ser ingerido por otro organismo, pasando a formar parte de la cadena trófica. Sobre la materia muerta y los desechos orgánicos actuarán los organismos descomponedores que transforman la materia orgánica en dióxido de carbono que retornará a la atmósfera. En condiciones de anaerobiosis, un grupo de bacterias llamadas bacterias metanógenas fijan el dióxido de carbono formando carbono. Esta molécula puede oxidarse otra vez a dióxido de carbono, completando el ciclo. El ciclo del agua no tiene un inicio ni un final. La energía del sol provoca la evaporación de los lagos y de los ríos. Estas partículas se elevan y producen la condensación. Cuando el vapor de agua llega a la atmósfera, se condensa y el viento arrastra las nubes, haciendo que se enfríen y provoca la lluvia que cae en la tierra. A esto se le llama precipitación. De ahí se va a las plantas, que se llama absorción, y ya se repite el ciclo. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico puede ser fijado por pocos microorganismos. Todos ellos fijan el nitrógeno atmosférico transformándolo en amoníaco, que es liberado al suelo. El amoníaco se oxida mediante el proceso de nitrificación o es asimilado directamente por la planta en el caso de la simbiosis. Cuando los organismos vivos mueren, las bacterias descomponedoras transforman compuestos orgánicos y liberan al suelo. El amoníaco, así generado y liberado al suelo, también sufre el proceso de nitrificación. El ciclo del fósforo es el ciclo bioquímico por el que el fósforo pasa a través del suelo, el agua y los organismos, una y otra vez. El fósforo se representa en forma de P en la tabla química y es un elemento químico no metal que, al igual que el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el azufre, es esencial para la vida. Empieza principalmente en las rocas, donde el fosfato está unido al oxígeno y juntos forman los fosfatos. Después, por medio de la lluvia, el viento, el deshielo, los fosfatos son acarreados al fondo del mar, ríos o arroyos y se depositan con sedimentos. También pueden depositarse en el suelo de la corteza continental. Después, las corrientes que emergen desde el fondo de las aguas llevan parte del fosfato hacia la superficie, el cual es aprovechado por el fitoplancton. Después, otra parte del fosfato permanece en el fondo marino a lo largo de miles o millones de años y se convierte en nuevas rocas sedimentarias. Los animales marinos lo absorben mediante el fitoplancton y entonces el fósforo pasa a su cuerpo. A su vez, estos animales son consumidos por otros, por lo que el mineral pasa a través de las cadenas alimentarias marinas. Después,
Aves que se alimentan de peces producen guano, es decir, excremento. Este es rico en fósforo y suele ser usado como fertilizante tras la cual se retorna al suelo. Los seres humanos consumen pescado y otros animales acuáticos, por lo que el fósforo pasa a su cuerpo. En el suelo, donde se depositan los fosfatos a partir de las rocas sedimentarias, las plantas los absorben a través de sus raíces para usarlo en sus procesos vitales. Al morir las plantas y los animales, las bacterias descomponedoras digieren la materia orgánica de los cuerpos y el fósforo se reintegra al suelo en forma de fosfato soluble. Una vez en el suelo, puede formar nuevas rocas sedimentarias como fosfato inorgánico, llegar a los fondos marinos o ser absorbido por las plantas, debido a que los procesos que mueven al fósforo ocurren de forma muy lenta. Este ciclo es uno de los más lentos, pero se lleva prácticamente diario. El ciclo del azufre comienza principalmente por medio del sulfato, que es aprovechado e incorporado por los vegetales para realizar sus funciones vitales. De ahí, los consumidores primarios adquieren el azufre cuando se alimentan de estas plantas. Después de los consumidores primarios, el azufre puede llegar a la atmósfera como sulfato de hidrógeno o dióxido de azufre, ambos gases provenientes de volcanes activos y por la descomposición de la materia orgánica. Después, cuando en la atmósfera se combinan compuestos del azufre con el agua, se forma ácido sulfúrico y al precipitarse lo hace como lluvia ácida. Ya